Bueno, vamos a seguir con el siguiente taller, que va a estar a cargo de Santiago Tour. Santiago es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce. Es profesor adjunto de Mecanización Agrícola en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, el siguiente taller tiene que ver con dosis bien distribuidas para ganar rentabilidad. Bueno, como siempre recordamos silenciar los celulares. Santiago nos va a dar una charla de unos 20-25 minutos y después vamos a tener un espacio para intercambio. Gabriel, ¿me escucha? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. Gabriel, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Vamos a dejarlo por acá. Me voy a poner el timer. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Presid. Muchas gracias también a la gente de Fertec que me permitió este espacio, que es importante que se generen estos momentos de discusión, de temas que por ahí están dejados un poco de lado y que bueno, que estamos trabajando bastante o que queremos que más gente se sume a trabajar para poder lograr dosis bien distribuidas, que ese es el objetivo. Bueno, a ver si funciona esto. Yo la calidad de aplicación, vamos a hablar de calidad de aplicación como, bueno, nuestra dosis objetivo son tantos kilos por hectárea. Calidad de aplicación es decir, bueno, en todo el terreno que nosotros vamos a aplicar fertilizante tenemos que tirar 100 kilos por hectárea, más o menos un porcentaje que puede estar en 10, 15, 20%. ¿Sí? Eso es dosis bien distribuidas y es calidad de aplicación. Pero la calidad de aplicación es como una mesa de tres patas que donde la tocamos un poquito, ¿qué pasa? Tiende a desestabilizarse. Y lo que yo siempre digo que esas tres patas están compuestas por el fertilizante, la calidad del fertilizante, la máquina, a ver si puedo poner más abajo esto, la máquina y el operario. Y las interacciones entre esas cosas. Si el operario es comunicación operario con dueño del campo, asesor operario, dueño del campo. ¿Sí? Fertilizante, bueno, ¿qué fertilizante compramos? Máquina, ¿qué máquina es la que tenemos en el establecimiento? Con lo que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Pero bueno, primero, antes de mostrar datos, yo voy a mostrar datos, ¿sí? ¿Cómo medimos esa evaluación? ¿Cómo evaluamos, la calidad de aplicación? Hay muchas formas, está normalizado, el 85, la norma internacional es del 85, así que hace más de 30 años que está normalizado cómo medir una máquina. Podemos simplificar esas técnicas y podemos decir, bueno, podemos disponer unas bandejas, como se ve en la foto arriba, unas bandejas que lo ideal sería que cubran todo el ancho de labor, pero bueno, no podemos, obviamente que operativamente hay que usar menos bandejas. Esas bandejas distanciadas a una distancia X, dependiendo del ancho de labor que queremos trabajar y demás, pasar con la máquina fertilizadora con la dosis elegida sobre esa línea de bandejas, juntar el material, y ahora ¿qué hacemos? ¿Pesamos o medimos volumétricamente? Lo que yo recomiendo y lo que yo creo que es mucho más preciso es pesar. Sobre todo que el análisis volumétrico es muy variable cuando tenemos mucha desuniformidad de tamaño de partícula. El análisis volumétrico anda muy bien cuando nosotros tenemos un fertilizante de muy buena calidad. Medimos, ingresamos los datos en cualquier procesador de números, o como puede ser Excel o lo que sea, y vemos esa distribución. ¿Cómo la ven ahí? ¿Se ve chiquita? Más o menos. Está acumulando mucho material en los extremos. Entonces decimos, tenemos que hacer un ajuste. ¿Qué nos da ese nivel de decir, bueno, eso es mucho, es poco, yo puedo variar la escala del gráfico y puedo hacer que eso parezca poco, pero hay un parámetro que es el coeficiente de variación, que si bien es un parámetro estadístico y tiene fallas y es medio engañoso, nos permite decir, bueno, el coeficiente de variación de una distribución de fertilizante te da una medida de exactitud. Bueno, si está por debajo del 25%, a campo estamos bien. Yo creo que
25 estamos muy al límite, más abajo, tendría que estar en 22, 20. Estamos trabajando en eso, en variar coeficientes de variación y ver qué efecto tiene. Regulamos, volvemos a medir, vemos el efecto de la medición. ¿Cuándo paramos? Cuando creemos que la calidad de la distribución es aceptable. Bien. Eso es lo primero, ver la uniformidad. Después, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que fijar el ancho de labor. ¿Cómo fijamos el ancho de labor? Esto puede haber variantes. Lo que yo hago es, bueno, pongo cajas distribuidas con el ancho, en el ancho de labor que yo quiero fijar. Ya sé que la distribución es buena. Paso con el tractor, ¿sí? Marco si quieren un punto A y B. Paso por el tractor por el lado izquierdo, ¿sí? Paso por el medio de la caja, como hicimos primeramente, y luego paso por el lado derecho. De esa manera, nosotros vemos la distribución y vemos la superposición de ambos platos, en máquinas de platos. En máquinas que son de tipo neumático, como es de ancho fijo, lo que habría que solamente hacer es ver si el ancho que recomiendan es el correcto, ¿sí? Es un poco más sencillo en ese sentido. Bueno, ya dijimos que la calidad de aplicación depende de varias cosas. Primero, bueno, propiedad de fertilizante. Gran tema en Argentina, gran tema solucionado en Europa. En Europa tienen muchos fertilizantes, están muy normalizados y si hay mezclas y demás, son compatibles. Nosotros tenemos SENASA, que es el que regula la calidad de los fertilizantes, pero muchas veces se hacen mezclas o se venden fertilizantes por fuera del circuito y tenemos diferentes calidades que nos afectan, hasta diferentes calidades en el campo, bateas con diferentes calidades o la misma batea, partidas diferentes que nos complican. ¿Y cuáles son las propiedades de los fertilizantes que más nos afectan la distribución de las fertilizadoras? Tamaño de partícula y densidad, ¿sí? Una partícula más grande va a volar más lejos, una partícula más chica tiene menor capacidad aerodinámica, vuela más cerca. Una partícula esférica también tiene más aerodinámica, va a ir más lejos que una partícula que tiene ángulos en su superficie. También la densidad, bueno, a ver cuánto pesa un litro de fertilizante, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos valores de densidad de fertilizantes más utilizados en Argentina, son datos nuestros, están publicados en el IPNI, estos. Después, dureza de la partícula, eso es importante, depende un poco de las condiciones de humedad del ambiente, pero una partícula se puede determinar si es dura o no apretándola entre los dedos. Si la partícula no se rompe, la apretamos contra una madera, contra una tabla. Si no se rompe, es dura la partícula. Si se rompe, es intermedia. Y si se rompe en la primera medición entre los dedos, es una partícula que es blanda. No recomendable para aplicar al boleo. ¿Sí? Y clave, distribución del tamaño de las partículas de fertilizante. Distribución de tamaño es, bueno, de todas las partículas que tengo, yo quiero que un 80% por lo menos esté entre un rango, entre 2,5 y 4 milímetros de tamaño. Esos grafiquitos que ven ahí son de varios fertilizantes. Ven ahí, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, urea, sulfato de amonio. Pero bueno, si quieren vean esa foto. Esa foto dice que ese fertilizante, esa urea, tiene un 80% del material en un pedazo de tamiz, en una zona del tamiz, que significa que es una urea de buena calidad. Para mí es una urea de muy buena calidad. Difícil de encontrar, pero se encuentra porque son todas cosas nuestras. Todas las fotos que van a ver son fotos propias. Regulamos esa máquina, con esa calidad, es una máquina al boleo, que está en Argentina, pero es francesa la marca. Ancho de labor, 36 metros, coeficiente de variación, 18%. A mí me parece, a campo, una variación relativamente buena, ¿sí? Esa misma máquina, ese mismo fertilizante, con una máquina neumática, no de la más moderna, pero nacional, con todos los componentes renovados, coeficiente de variación 20%, similares, más, menos, un punto, están ahí. La realidad es que medimos muchas máquinas y las máquinas bien reguladas están en esos valores, entre 17, 20, 22% de variación. No existe máquina medida a campo, o por lo menos lo que yo medí, que tenga valores por debajo de esos, máquinas nacionales, ¿sí? Tanto neumática como máquina de platos. Y entonces nos metemos en este tema. Bueno, yo les hablé de un fertilizante puro, como la urea. Vamos a las mezclas físicas. En el simposio de fertilidad mostraron los mapas de pérdida de nutrientes en los suelos. ¿Qué hacemos? Bomba de fertilizante. Mezclamos azufre, nitrógeno, fósforo, todo. Queremos aplicar todo en una sola vez. Dosis altísimas. ¿Y qué pasa? Hay materiales que no son
que no son compatibles. Por ejemplo, si anda el punterito. ¿Tiene puntero esto? Ahí está. Por ejemplo, si miramos sulfato de calcio, que es una fuente de azufre bastante común, y superfosfato simple, otra, dice, bueno, una mezcla cuando es compatible tiene un SGN, perdón, yo me adelanté, un SGN, el número SGN, ¿vieron el tamiz anterior? Se calcula con ese tamiz, ¿sí? El SGN es el tamaño medio de partícula. Si nosotros tenemos un azufre que tiene 340 y una urea, por ejemplo, que tiene 285, estamos al límite de que la mezcla sea compatible. Como pueden ver ahí, diferencia de SGN mayor entre 20 y mayor a 20, está compatibilidad moderada. O sea que esa mezcla de urea con sulfato de calcio está ahí entre incompatible y compatibilidad moderada. Esa es la famosa urea azufrada que han escuchado hablar, ¿sí? Complicada de aplicar, ¿por qué? Porque no es compatible. Si ustedes esto tiene que pasar por un sistema, por ejemplo, que alguien que la certifique, es un material que no se puede comercializar, pero sin embargo se hace y se publica y se vende. ¿Qué pasa cuando tenemos esas mezclas? Tenemos segregación. Antes de tirar el fertilizante, la segregación está en la tolva o en el camión que trae el fertilizante y en la tolva de la máquina. La segregación es física, ¿sí? Las partículas más chicas se van hacia abajo, las más grandes hacia los costados de las tolvas, y esta segregación es mucho más marcada cuando las tolvas o el ángulo es más cónico, ¿sí? Es mucho más marcada la segregación. Tenemos ahí un ejemplo, yeso con fosfato monoamónico. Miren, tenemos un porcentaje muy grande, o 70% de una partícula, uno puede pensar que es bueno, pero si miramos la zona de más a la derecha, partículas más grandes, hay 30% de partículas muy grandes, ¿sí? Y eso es muy difícil de aplicar. Y se lo digo yo que estoy todos los días renegando con las máquinas. Eso es una máquina en San Alberti, provincia de Buenos Aires, que quedó así la distribución, no la pudimos dejar mejor que eso, 45% de variación. Y a mí no me gusta que esto se pueda lograr. El maquinista me llama todos los días, me llamó ayer, me llama hoy, porque tiene 25 bandejas y las mide, y me dice, y me pasa los datos, y yo se los proceso, y bueno. Y no la puede acomodar, ni siquiera los fabricantes la pueden acomodar. Entonces, esto ya es un indicador de que el fertilizante limita la capacidad de la máquina. No hay una máquina que es infalible. Y acá les muestro otro caso, esto fue la semana pasada en Deró, cerca de Deró, urea azufrada, con esa distribución, ven ahí, se viene a la izquierda, bueno, 50-60% de partículas más o menos en el tamaño que se busca, pero tenemos muchas partículas chicas, polvo, ven ahí la imagen a la derecha, es una extracción de eso. Y acá probamos dos máquinas en las mismas condiciones, una máquina neumática nacional y una Sulky, que es francesa, pero con unos anexos o unas cosas que se hicieron acá en Argentina. Y el coeficiente de variación, ¿qué es lo que nos mide? Nos mide la calidad de aplicación, 20% y 19%, no importa los valores, pero son iguales. A ver, si yo lo veo así, digo, qué bien está aplicada esta mezcla malísima, muy bien aplicada, 20-19% de variación, ¿sí? Con las dos máquinas lo logramos hacer, con mucho viento era ese día. Si bien usamos viento de cola y viento de frente, agarramos el lote para trabajarlo así, viento cruzado ya es más complicado. Pero ¿qué pasa? Lo que hicimos fue, en las cajas que recolectamos fertilizante, separamos la urea y separamos el azufre, ¿sí? ¿Vieron la foto anterior que había unas partículas más oscuras? Lo separamos, lo pesamos y presentamos estos datos. Miren, las barras azules en los dos gráficos es la urea. Coeficiente de variación de urea 23 y 20, o sea, muy bien. La urea se aplicó muy bien en todo el ancho de labor. Pero el azufre, ¿qué pasa? 34%, 32%. ¿Sí? Primero, conclusión que yo saco de todo esto, las dos máquinas lograron distribuir el azufre en el ancho de trabajo, con alta variación. ¿Sí? La segregación, ¿uno qué pensaría? A ver, vamos a hablar. Uno pensaría que una máquina que tiene menos segregación balística, ¿sí? Que como puede ser una máquina neumática, distribuya un poco mejor en el ancho de labor. Lo que pasa acá es que hubo segregación en la tolva, lo que yo creo. Entonces, hay segregación, entonces lo que pasa es que el azufre no se distribuye bien. A ver, ¿qué conclusión saco yo de acá?
De nuevo, el fertilizante limita la capacidad de la máquina. No podemos asegurar una buena calidad de aplicación con este fertilizante. Primer pata, se nos cae la calidad de aplicación. Esto es lo mismo, pero es porcentaje de azufre respecto a la urea, de la muestra, ¿no? De cada una de las cajas, porcentaje de azufre respecto a la urea. Bastante variable, lo mismo. Uy, 29, 30, ¿está? ¿Y qué hacemos con esto? Esto es lo que le decía, no hay máquina infalible. ¿Qué es lo que recomienda? O sea, ¿qué es lo que nos surge? Bueno, usemos mezclas que sean compatibles, primero. Usemos mezclas químicas, que existen las mezclas químicas. Agarremos, mezclemos los fertilizantes, pongamos, si son compatibles, los ponemos en un gránulo, lo peleteamos, comercializamos, va a ser más caro sin duda, pero se va a poder aplicar. Y si no, dividir aplicaciones, que es yo creo que la menos viable de todas. Bueno, estoy medio cortito. Y si no, pasa estas cosas que ven acá, como en esta foto, ¿no? Franjeo, fotos mías también, y ese franjeo puede ocurrir con cualquier máquina. Con una máquina de arriba a la izquierda más vieja que ya se está dejando de comercializar, como con una máquina como las de abajo, que son más modernas y que tienen por ahí diferentes fuentes de variación, pero que todas pueden tener problemas y variación y pueden generar esos franjeos. Y esto es un análisis que hicimos durante el 2017 y 2019 en la provincia de Buenos Aires. El sistema que domina es el plato, ¿sí? 80-82% de las aplicaciones son con plato. Entonces, lo que hicimos fue evaluar máquinas, ¿sí? Algunas nos llamaron, otras íbamos y evaluábamos. 91 máquinas, aproximadamente 1 millón de hectáreas, ¿sí? Muchas máquinas, 91 máquinas es un montón. Hay muchas más, pero hay un montón más o menos. Ahí tienen la distribución. Están más o menos distribuidos en esas marcas, todas de plato. Algunas internacionales, pero es lo que más hay. Y lo más común que nos encontramos es esto. Distribuciones tipo W, la famosa, que en los libros aparece bastante parecida. Distribuciones con acumulación en el centro y distribuciones con acumulación a los extremos. Con esos niveles de variación altísimos, ¿sí? Y en años de otoño, esto en la fina, por ejemplo, en años de otoños muy lluviosos, que los nitratos se lavan, que se nota más la respuesta al nitrógeno, se notan mucho los franjeos. Capaz en otros años no tanto, pero con estos niveles se notan. Estamos por encima de ese 25 que habíamos dicho. Lo más común es esto, acumulación en el centro. ¿Por qué piensan? Esto es máquina, estamos hablando de la máquina. Partido de fertilizante, ¿sí? Exceso de velocidad de platos, fertilizantes con dureza intermedia, se parten, se acumulan en el medio. Pierden la esfericidad, se acumulan en el medio. Punto de caída adelantado, bueno, otras cosas configuracionales de las máquinas. Pero lo más común es las vueltas. Cuando solucionamos el tema de las vueltas de los platos, tenemos acumulaciones hacia afuera, hacia los extremos, y eso es lo que están dados mayormente por la posición de las aletas, ¿sí? Las aletas están muy agresivas o los puntos de caída están muy hacia atrás de los platos y se abre mucho. Por ahí se busca trabajar con más ancho de labor y sí, el fertilizante llega hacia los extremos, pero tenemos depresión en la zona media y si no lo medimos o usamos pocas cajas para medir, se nos puede escapar. Todo se puede solucionar, todo. Y acá lo vemos claramente. Eso que ven allá a la izquierda, el amarillito es ese numerito 53, el coeficiente de variación promedio de las máquinas medidas. Y 29 es las mismas máquinas, pero reguladas. Sin superposición a la izquierda. Se me fue. Con superposición a la derecha. Fíjense, con superposición no mejoramos la distribución de una máquina. Superponiendo, achicando ancho de labor, no mejoramos distribución. Eso quiere decir eso. O sea, tenemos que calibrar las máquinas y después ajustar ancho de labor, lo que le mostraba inicialmente. Casos, acá tienen uno, puse algunos, tengo un montón, pero puse algunos. Máquinas que estaban mal, que quedan bien, 18% de variación. Máquinas que estaban más o menos y que quedaron 20% de variación. Fíjense, son dos máquinas diferentes con los mismos valores. Si bien el método que usamos nosotros puede tener error, pero está en esos valores generalmente. Esto es una prueba de una máquina alemana que está en Argentina, hay pocas, y acá las varias pruebas que hemos hecho están en esos niveles, 10% de variación. Yo creo que es hacia dónde tenemos que llegar. Las empresas argentinas tienen que llegar a esos niveles de variación, porque nos dan mucho respaldo ante problemas. Si la máquina se desconfigura y tenemos 10, la tenemos en 10, y nos pasa algo y se nos aumenta a 20, con 20 estamos bien. Pero por eso hay que tratar de lograr esto. Esta gente tiene 60 años de desarrollo de fertilizadora. Pero yo no quiero que se vendan estas máquinas acá, yo quiero que se vendan las máquinas nacionales. Pero tenemos que trabajar para mejorar la distribución.
Bueno, ya dijimos las 3 patas de la calidad de aplicación. El operario, vamos a hablar un poquito, pero poquitito después al final. Pero bueno, yo hablo mucho y digo, ¿qué impacto tiene no regular la máquina o tener una máquina en mal estado? Una máquina de platos que está mal regulada o una máquina neumática que tiene mal puestos los difusores o que tiene rotos los dosificadores, ¿sí? Que es muy común de encontrar, o que tiene difusores alternativos y demás. Bueno, ¿qué impacto tiene eso sobre el rendimiento y sobre el impacto económico? Son los primeros datos, no había datos en Argentina, son los primeros datos y ahora estamos generando más para trigo, esto es para maíz, eso que ven ahí es la foto, es una imagen de un ensayo que hicimos ahí en la experimental con varios investigadores que están acá, Walter Carciochi y demás, que trabajan en nutrición de cultivos. Mi idea es siempre trabajar multidisciplinariamente, juntando gente, porque yo no sé mucho de nutrición, entonces junto a los que saben de nutrición y tratamos de hacer trabajos que sean publicables y que sirvan para el medio. Datos, ahí tenemos una máquina neumática, una doble disco regulada y una doble disco no regulada. Anchos de labores chicos porque eran unas máquinas un poco más limitadas en anchos de labor. Coeficiente de variación, ¿lo ven ahí? 22 la neumática, 22 la doble disco regulada, 45 la no regulada. No tenemos el dato de la neumática porque bueno, no conseguimos una neumática en ese momento que esté en mal estado, ¿sí? Pero bueno, están en el mismo nivel de variación. Uy. Vamos a los números. El testigo sin nitrógeno, 80 kilos. Uy, Dios, se pasa. 80 kilos de urea por hectárea. Aplicamos poquito. Aplicamos poco nitrógeno para poder ver mejor la respuesta. Aplicamos mucho fósforo para poder que la respuesta, y azufre, para que la respuesta sea nitrógeno. Eso me dijeron los que saben de nutrición. 11.000 kilos del testigo, esto es Malcarce, un de cal 7320. 11.200, o sea, 11.027, 11.200 la no regulada, 12.200 en promedio las máquinas que tienen buena distribución. A ver, ¿qué conclusión saco yo acá? La pueden sacar ustedes. No regular una máquina o tener una máquina en malas condiciones no hace perder 1.000 kilos de maíz. ¿Cuánto? En el margen bruto, está calculado con arrendamiento. ¿Cuánto es? $150 por hectárea. ¿Cuánto cuesta regular en tiempo una máquina? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un difusor de una máquina neumática? En muchas hectáreas de una mala aplicación se paga todo esto. Hay que estar más tiempo en el campo, hay que medir más las máquinas, hay que estar sobre las máquinas, hay que analizar el material que tenemos y con lo que tenemos que tratar de estar lo mejor posible. Y si ese material no nos permite hacer una buena aplicación, bueno, tenemos que reclamarlo o tratar de comprar algo mejor, ¿sí? Bueno, $150 son datos parciales si quieren, pero son $150 por hectárea. Hoy Lisandro me decía, multiplicarlo por la cantidad de hectáreas de máquinas que analizaste, por 1 millón de hectáreas, era 150 millones de dólares, si quieren, de pérdida o de incapacidad de ganarlo. Bueno, el costo de regular una máquina o controlar su estado puede ser muy alto, de no controlarlo, perdón, y el control de la aplicación en plata no es nada, porque las empresas hoy te proveen de los sistemas para medir. Una balanza 300 pesos, unas cajas 2 o 3 mil pesos, nada, no existe. En el nivel vale una máquina que vale entre 20 y 80 mil dólares. Un set de medición es muy bajo. Y bueno, y por último, y para terminar, el operario. Fotos mías, la semana pasada. Eso es urea azufrada, la misma que mostré hoy, con otra máquina neumática. No podemos trabajar con esa calidad, ni el operario no puede estar trabajando con 50 kilómetros de viento. Porque ese fertilizante, la máquina, con 50 kilómetros de viento, cualquier fertilizante se vuela. Y fíjense lo que es eso, ni se veía la máquina. La corrí hasta que la encontré, la pude agarrar y le saqué una foto. Pero bueno, ese es mi correo, mi teléfono. Y esto es lo que le quería mostrar. Si el operario no está capacitado, si el operario no está informado o al operario le damos pocas herramientas para que él pueda tomar una decisión, la calidad de aplicación se nos cae. Así que bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. ¿23 minutos? Muy bien. Bárbaro, Santiago. Muchas gracias. Bueno, el espacio de preguntas ahora.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me siento para allá? Bueno, sí, Como como quieras. Oh, oh. Este, ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, un gusto. Preguntarte más que nada en la comparación de la neumática contra boleo, Sí, si en términos generales, y vamos a suponer que el fertilizante está bien elegido, sí. ¿cómo es la distribución en una y otra? Si ves un diferencial que realmente se diferencie la neumática, que a priori o en teoría debería ser más uniforme conceptualmente. Y al mismo tiempo también ver si todo esto que decís, y sobre todo en nitrógeno, en maíz o en trigo, no vale la pena volcarse a los líquidos, ¿no? Bien. Yo te respondo con experiencias, si querés. He probado máquinas Altinas, unas cuantas. He probado las Rogator de Nutrien, que son otro sistema, es neumático, pero con otro sistema de difusión. He probado las brasileras Stara y alguna otra, ¿sí? Y ninguna, en ningún caso, tuvo valores similares, ni siquiera el 10% de la Amazone que mostré hoy, ¿sí? Vos decías, bueno, se supone que el sistema neumático tiene que funcionar mejor. Se supone si el sistema de difusión es completamente, o sea, el abanico que se forma de fertilizante es completamente así. Uno se lo imagina como si fuera una pastilla de abanico plano de una pulverizadora, ¿sí? Dice, bueno, yo tengo un abanico, superpongo y tengo una aplicación perfecta. Pero no siempre ocurre eso, no siempre ocurre. No ocurre, digamos, si no, las mediciones nos darían bien. Y a ver, yo siempre pongo en cuestión el método de medición, si a ver si en realidad es bueno o no es bueno, pero cuando encuentro alguna máquina que distribuye y que logro valores por debajo del 10% o 10%, decir, bueno, entonces el método me permite encontrar una máquina de buena precisión, ¿sí? Pero entonces cuando mido una neumática y me da 18, 19, 20%, que no he encontrado menos que eso, y me han mandado informes y no he encontrado menos que eso, y de platos tampoco, ¿no? Podemos hablar de otras cosas, de otras ventajas si querés. Si querés para sembrar, yo creo que son mejores, sin duda, pero en cuanto a calidad de aplicación de fertilizante, no le encuentro, yo no le encuentro diferencia, midiendo máquinas. Y lo otro que me decía, sí, la aplicación, por ejemplo en Balcarce, donde yo trabajo, se hace mucha aplicación de WAN o un fertilizante líquido. ¿Por qué? Porque es una zona muy ventosa, que ninguna máquina puede trabajar en primavera y en otoño. Entonces se vuelcan al sistema de WAN o al sistema líquido, ¿sí? Yo creo que funciona bien, es más, ahora estamos haciendo una comparativa de sistema líquido con una aplicación de un fertilizante sólido, a ver si encontramos algo, pero muchos pulverizadores que tienen la pulverizadora para hacer aplicaciones de fitosanitarios no están de acuerdo en usar WAN o un fertilizante nitrogenado en su máquina porque es muy corrosivo y demás y termina rompiendo las bombas y tapa las cañerías y después genera algún problema posterior o desprende productos que estaban en el tanque. Pero yo creo que es una alternativa muy buena y se usa en todo el mundo, ¿sí? Pero la fertilización al boleo por proyección, como se llama, tanto neumática como o de sólidos, va a seguir, yo creo que va a terminar deprimiendo más por la capacidad operativa que tiene. Y por ahí es una cuestión conjuntural. La urea está más barata y compramos la urea o el WAN está muy caro o tenemos que tener los depósitos y los depósitos de WAN se vencen. Entonces yo creo que facilita mucho el fertilizante sólido la aplicación. Pero sin duda que son muy, muy eficientes los fertilizantes líquidos. ¿Alguna otra pregunta? Santiago, una pregunta por ahí cuando tenemos que regular la máquina para dosis altas, elevadas, que por ahí no estamos tan acostumbrados, pero que se van viendo cada vez más comunes, como de 400 kilos, 450 kilos. Bien. Por ahí, ¿qué recomendaciones? Si hay que tener algo en cuenta para el tema de platos o neumática, los dos, si es lo mismo, digamos, que una aplicación de 200. Lo primero que tenés que fijarte es si tu máquina permite
O sea que los orientadores de caudal permitan ese flujo de fertilizante. Primero, si se saturan, está complicado. Creo que las empresas trabajan en eso. Creo que las empresas trabajan en, de última, poner un kit especial cuando tenés que aplicar más cantidad para que aumentar el tamaño, el diámetro de caída de fertilizante y para buscar una configuración de los platos. Lo que yo te digo que sí tenés que modificar la configuración respecto a dosis más bajas, ¿sí? ¿Cuánto tenés que modificar o qué tenés que modificar? Depende un poco de cada máquina. Por lo general que se busca poner un poco más de más aletas, ¿sí? De un plato de 2 aletas por lo general le ponen 4, ¿sí? Para poder sacar ese fertilizante del plato, porque estamos tirando una cantidad, imagínate 1000 kilos por hectárea. Imagínate la cantidad de fertilizante que cae sobre el plato, hay que tratar de distribuirlo eso. Entonces, bueno, hay que buscar esas alternativas. Yo creo que todo atenta contra la calidad de aplicación. Pero bueno, si hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. O si no, hay que tirarlo en 2 veces. Y nos aseguramos de que la máquina anda bien. Además, altas dosis sacan capacidad operativa, ¿viste? Eso sin duda. ¿Alguien más? Yo te voy a hacer una, Santiago. Dale, Gabriel. Yo ahora el lunes voy para Madariaga, me llega la fertilizadora. Yo voy a apagar el teléfono. Y bueno, pero vos no vas a poder ir a regular. Bueno, No. ¿qué características tendría que tener la bandeja si yo me pongo a hacer una medición algunos tips básicos para no medir mal, ¿no? Sí, bueno. Bandejas hay un montón, ¿sí? ¿Saben qué uso yo? Una bandeja que comprás en cualquier bazar. Tiene que tener un mínimo de altura, ¿sí? Porque el fertilizante, uses el sistema de antirrebote que tenga, va a rebotar igual. Y tiene que tener una altura por lo menos de 10 centímetros la bandeja y una superficie de por lo menos 0,2 o 0,25, un cuarto de metro cuadrado, ¿sí? Para poder juntar material. ¿Por qué? Porque en una o 2 pasadas poder juntar bastante material. Porque si ponemos bandejas chiquitas tenemos que hacer muchas pasadas para juntar bastante, ¿sí? Primero, altura de bandeja, 10 centímetros por lo menos. No nos elevemos más. ¿Por qué? Porque las bandejas que están más afuera en un sistema de platos, el fertilizante sale proyectado lateralmente y va perdiendo altura. Si la bandeja de más lejos, he visto muchas veces que pega el gránulo contra el borde, no llega a la altura de la bandeja y no entra. No se contabiliza y es error. Lo que yo recomiendo es una bandeja de 40 por 40 o 50 por 50 y con un fondo de goma espuma o algo o algodón o algo que retenga o que disminuya la fuerza o la velocidad de la partícula, sobre todo en las cajas que están más hacia afuera, donde la partícula que vuela más lejos es más grande y que tiende a rebotar más. El sistema que usamos nosotros rebota, hemos contabilizado el rebote, pero yo le decía hoy a los chicos que he medido en cámara ultra lenta todas las cajas europeas, las cajas nacionales, y lo que mejor me resultó fue esta, ¿sí? Miraba los rebotes y demás. Fue así, una caja con una goma espuma. ¿Costo? 100 pesos la caja, 30 pesos la goma espuma. Nada. Mínimo de caja, a ver, me preguntan, cuanto más cajas uses, mejor. ¿Sí? Pero con 13, 15, 17 cajas estás bien. A ver, fijás, lo haces una vez, después si cambiás de fertilizante lo volvés a hacer. Te lleva, si no tenés experiencia, 2 horas regular una máquina. Si tenés experiencia, media hora, 40 minutos. No te lleva más. ¿Sí? Lo haces si querés en condiciones en que no puedas aplicar y hay un poquito de humedad, podés hacerlo. ¿Sí? Si enseguida juntás el fertilizante. Bueno, así te respondo. Después te digo dónde comprarla, si querés. ¿Alguien más? Bueno, una más, Santiago. El operario, que es una de las patas, ¿no? Que capaz que es la más débil que tenemos. Que ¿vos creés cómo estamos, si hay ámbitos de capacitación o qué tan bien estamos con los ámbitos de capacitación para operarios? Yo lo comparo con la capacitación que tiene un operario de una pulverizadora. Yo creo que un operario de una pulverizadora está 100 veces más capacitado que uno de una fertilizadora. Has visto el movimiento que hay en todos lados de capacitación de operario. Me ha pasado muchas veces que voy a comprar una máquina y suben al tractor al camionero que anda en la batea y lo meten ahí. El tipo no tiene ni idea. ¿Sí? Está bien, la computadora es fácil de manejar, son intuitivas, fija ancho de labor, 2 cosas, ya está. Pero el tema es, bueno, saber qué están haciendo ahí atrás. Y creo que falta muchísima capacitación. Hay mucho recambio, porque hay
veo que hay poco compromiso, no en general, pero casos puntuales que hay poco compromiso del operario, ¿viste? Entonces, y pasan estas cosas que pasan, lotes franjeados, pérdida de rendimiento, altísimas, que muy pocas veces se miden o no se dan cuenta, pero es muy baja la capacitación. Por suerte andamos capacitando por toda la provincia de Buenos Aires, no vamos más porque no nos da el tiempo, pero cada capacitación que vamos hay 40, 50, 40, 50, ¿viste? De a poquito se va sumando, se va sumando. Y yo quiero que me llamen una vez, ¿viste? Nada más. Que les doy las bandejas, que vayan y midan y que me llamen después todas las veces que quieran ellos para hacerme una consulta si tienen alguna duda. Pero no que yo tenga que ir a medir la máquina, ¿viste? Eso hoy les contaba, yo voy a medir máquinas, ¿por qué? Porque yo trabajo en la universidad no tiene fondos, entonces trato de buscar fondos de algún lado para poder hacer investigación. Pero bueno, falta capacitación sin duda. Santiago, con respecto a esto que decías recién, hay algo que me pareció muy interesante que dijiste en el simposio de fertilidad que ocurrió acá hace poquito, y es que el ingeniero que hace la prescripción es también el que tiene que tener o hacerse un poco más cargo de saber que esa prescripción se esté aplicando realmente, porque por ahí le estamos echando todo el fardo al operador y me parece que eso también, la capacitación para los ingenieros también es clave. No sé si lo ves así. Sí. El que hace la prescripción puede ser excelente, ¿sí? El capo de la prescripción. Agarra, te hace los mapas, perfecto. Podés tener una máquina súper precisa que responde en el momento del cambio de dosis. Pero si vos tenés mal distribuida la dosis, es lo mismo que nada, es gastar plata en nada, ¿sí? Falta... A ver, todos los que son agrónomos acá o agrónomas han ido a la facultad y han pasado por maquinaria y han visto cómo regular una máquina y hay escrito y demás. O sea, no es que nunca lo vieron, así que lo pueden hacer, pero falta muchísima capacitación. Y sobre todo porque por ahí se carga el agrónomo de otras actividades y las actividades de campo se las tira un poquito más al operario. Muy poca gente midiendo en el campo, muy poca gente. Porque un ingeniero o una ingeniera tiene 5.000 hectáreas para monitorear y no puede ir a ver la fertilizadora, la sembradora y está cosechando y tiene que hacer la carta de porte y todo, ¿no? Pero falta, sí, sin duda que falta. Y los que trabajan en agricultura de precisión también tienen que tener en cuenta eso. Lo mismo que regular un monitor de cosecha, lo mismo. Dado que la diferencia de la granulometría de los fertilizantes te afecta el ancho de labor sí. de la pulverizadora, de la fertilizadora, y que trabajando durante el día tenés diferente condición de viento, de humedad. Si un operario canchero tarda 40 minutos en regular una máquina y en comprobarla, ¿cuántas veces debería comprobarla para poder hacer una aplicación eficiente sin perderse medio día calibrando y poder trabajar? Yo creo que si vos haces una buena... A ver, una calibración a campo tiene variaciones ya de por sí, porque tenés variaciones en el terreno, ráfagas de viento y demás, y una aceleración más del operario, qué sé yo. Si vos medís bien la máquina y sos consciente de la velocidad máxima con la que podés trabajar, aunque mida una vez ya está, después si te levanta 25 kilómetros de viento, 30, no podés seguir trabajando. Y aunque vos la chequees, no, ¿qué vas a ver? Que se te corre el perfil de distribución para un lado. ¿Y cómo lo regulás? Yo creo que si está canchero tiene que una sola vez cuando empieza a fertilizar y después, si tiene que hacer unas máquinas hacen gran cantidad de hectáreas. Si va a cambiar de lote y cambia de batea, yo recomiendo que lo vuelvan a hacer. Pero en el día, si vos tenés las condiciones no son óptimas, bueno, no trabajés. O buscá otra forma de trabajar. A ver, la realidad es, voy al campo y veo que las máquinas trabajan con muchísimo viento. Vos decís, bueno, la neumática puede trabajar con más viento que la de plato. Sí, puede trabajar con la misma cantidad de viento, pero te permite orientar la aplicación. Podés agarrarlo cruzado si querés, que tiene menos efecto que una de plato. Pero un día de viento, si vos podés agarrar el lote con el viento de frente, de atrás y de frente, podés trabajar con 25 kilómetros. Pero bueno, eso es la limitante que decís vos. A ver, nadie mide, muy poca gente mide máquinas, y tampoco ni siquiera consideran las variaciones en el día. Pará, si tenés mucho viento, pará,
y cuando estén las condiciones seguir trabajando. Creo que esa es la respuesta que yo te doy. Después si querés la discutimos afuera. Bueno, tenemos ya el tiempo cumplido. Muchas gracias, Bueno, gracias. Santiago. Estuvo muy bueno el taller. Bueno, gracias.